presento a Clotilde Guil, ya seguramente sabéis quién es. Clotilde es filósofa, es psicoanalista, ella da clases en París, en la Universidad de París 8, en el departamento de psicoanálisis, ha escrito muchos ensayos en Francia y recientemente está llegando su obra a España, sobre todo a través de NED Ediciones. Su texto Ceder no es consentir, que es del año 2023, ¿no? O 22, quizás en Francia. En Francia, en 2021. En España llega en el año 2023. Sí, en Francia en 2021, en España llega en 2023 y en 2025, este año, hemos tenido La era de lo tóxico, que es el último libro que ha sido traducido. Ahora Clotilde ha escrito un libro que se llama La déprise sería en francés y vamos a reflexionar a ver cuál sería la traducción al español. Sí, es complicada la traducción. Sí, tenemos que pensar cuál es la traducción porque es complicada. Vale, esperamos que llegue también. En cualquier caso, los dos libros que ya están traducidos los tenéis también en la mesa donde están todos los libros vinculados a las jornadas, así que os invitamos a que los compréis, a que los leáis. Yo creo que Clotilde, como veréis, es una persona que tiene, yo creo, que una virtud enorme, que es capaz de hablar de cuestiones de psicoanálisis haciéndolas muy comprensibles, haciéndolas muy accesibles, siendo el psicoanálisis un discurso muy complejo que muchas veces pues, es inaccesible para las personas que no lo conocen desde dentro, y creo que Clotilde, en este diálogo que hace siempre con el feminismo y el psicoanálisis, consigue explicar muy bien ideas muy complejas. Y así es, yo creo que en Ceder no es consentir, que es el texto un poco del que vamos a hablar hoy. Así que nada, lo primero, Clotilde, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos súper agradecidas. Para nosotras es súper importante y muchísimas gracias por haber venido desde París. Muchas gracias también por vuestra acogida aquí en Sevilla. Muchas gracias a la Asociación Alianzas Rebeldes por darle lugar a esta conversación con Clara Serra, y estoy muy contenta por esta continuación de nuestro encuentro, ya que a Clara la conocí gracias a la traducción al español de Ceder no es consentir, y por lo tanto Clara hizo el prólogo de este libro en español y nos encontramos alrededor de una cierta concepción del consentimiento. Así es. Bueno, vamos a intentar entrar en esta concepción del consentimiento. Lo primero, este tema es un tema, yo creo que ya nos hemos dado cuenta, que enormemente complejo. Esta palabra durante algunos años ha sonado como una palabra que supuestamente teníamos que tener muy clara, que era muy transparente, que era obvia, que era evidente. Y en realidad no lo es. Es una palabra muy compleja, es un concepto que tiene muchas caras, que tiene muchos ángulos y que tiene muchos significados. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que la aportación que hace Clotilde es muy valiosa, porque aporta un ángulo, una manera de pensar el consentimiento que yo creo que es especialmente necesaria en el contexto español. Vamos a empezar por aquí, pero quería, digamos, introducir nuestra conversación dando alguna idea sobre el contexto de Clotilde y el nuestro, porque creo que son ligeramente diferentes y precisamente por eso su perspectiva es tan interesante. Nosotros y nosotras hemos tenido un debate sobre el consentimiento desde el principio muy ligado a la reforma de una ley. Y por tanto, desde el principio esta palabra estaba asociada a algo que tenía que traducirse en un texto legal. De hecho, hablábamos de la definición del consentimiento en la ley. Así que la discusión pública y la discusión feminista estaba inmediatamente ligada a algo que la ley tenía que soportar, tenía que traducirse, digamos, en ese texto legal.
No es el caso del planteamiento que hace Clotilde, y esto es muy importante. Yo creo que su perspectiva es mucho más amplia y no está exactamente pensando en cómo esto se traduce en un texto jurídico. A Francia ha llegado el debate legislativo también, pero es verdad que el caso Pelicot, que es, digamos, el caso como nuestro caso de la manada, llega posteriormente a tu libro. Por tanto, esta es la primera cosa que creo que tenemos que tener en la cabeza cuando pensamos en los términos en los que nos va a explicar Clotilde qué es para ella la noción de consentimiento. ¿Vale? Vale, empecemos ya por esta cuestión. En Francia, en los años 60-70, ayer lo comentábamos un poco, Francia es, digamos, el origen el mayo del 68, esta reflexión sobre la sexualidad, este intento de abrir esto que se llama libertad sexual frente a un discurso tradicional y frente también a unas legislaciones ancladas, digamos, en un derecho penal que intenta reproducir una sexualidad normativa, heterosexual, reproductiva. En los años finales de los 60-70 se abre una gran revolución, digamos, un intento de revolucionar el sexo y de, digamos, combatir la legislación o las normas tradicionales sobre el sexo. De hecho, Francia es el contexto en el que algunos intelectuales, pienso en Foucault, pero otros, rechazan la idea del consentimiento en la legislación y las leyes del consentimiento para los menores, una edad del consentimiento legal que ha llegado a Francia extraordinariamente tarde con respecto a España. No sé si es en el año 2021, pero muy recientemente, ¿verdad? Se legisla por fin una edad del consentimiento sexual. Yo creo que ahora estamos en un contexto en el que, digamos, hemos pasado a una especie de reverso contrario. Si antes se venía a decir la ley no tiene nada que decir sobre el sexo y la sexualidad, parece que ahora intentamos a través de la ley decir muchas cosas sobre la sexualidad. Bien, ni una cosa ni otra. Yo creo que Clotilde abre un espacio propio, un espacio que yo diría que es fundamentalmente ético, para reflexionar sobre la sexualidad y sobre el consentimiento. Podemos empezar por cuál es tu posición con respecto, digamos, a ese libertarismo sexual tan francés que tenemos en el pasado, ¿no? Y por qué tu intervención en este libro reivindicando el consentimiento como un concepto fundamental. ¿Qué crees que dices frente, digamos, a esa tradición de la izquierda francesa que, digamos, viene a decir casi poco hay que prohibir y quizás poco hay que juzgar sobre el sexo, ¿no? Sí, voy a empezar quizás desde el contexto histórico y político para intentar mostrar el valor que he querido darle desde el psicoanálisis y desde la filosofía a este aforismo: ceder no es consentir. No es un aforismo que venga del psicoanálisis, no es un aforismo lacaniano, es un aforismo que viene en principio del feminismo, pero incluso de antes, de la historia de la educación de las mujeres, de un texto francés de Caudeillo de Laclos del siglo XVIII, pero este aforismo me pareció completamente importante para intentar esclarecer, puede que ese punto ciego de los años 70 en cuanto a la liberación sexual. Porque en una cierta idea de la liberación sexual hay una confusión entre la cuestión del deseo sexual, del deseo amoroso, del deseo del encuentro y la cuestión del goce y de las pulsiones.
Esto es una distinción que el psicoanálisis permite hacer entre las pulsiones sexuales y la cuestión del deseo, que implica la relación con el otro. Ahora bien, digamos que en todos esos momentos de los años 70, que fueron muy ricos, evidentemente desde un punto de vista de los nuevos conceptos filosóficos, como la sexualidad, a partir de Foucault, por ejemplo, hay un punto ciego. Y el punto ciego es la cuestión del consentimiento. Es decir, que liberar el deseo es en efecto un proyecto que podemos asumir. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el consentimiento del otro. Vemos que efectivamente la cuestión del consentimiento de los niños no se tenía para nada en cuenta, no se planteaba como si finalmente pudiéramos considerar que suscitar un deseo de experiencia sexual, incluso aunque fuese un poco forzado, podía legitimar de alguna forma una relación sexual incluso con niños. Aquí vemos que hay una confusión, un problema en cuanto a este concepto del consentimiento, pero esta confusión, de esta confusión nos dimos cuenta únicamente después del movimiento Me Too en 2018 y en Francia también, después de algunos textos muy importantes como el de Vanessa Springora sobre el consentimiento, que nos llevaron a preguntarnos, a cuestionarnos sobre lo que es la experiencia del consentimiento en la vida amorosa y sexual. Sin embargo, lo que he intentado mostrar para empezar en mi libro es que el consentimiento en la vida amorosa y sexual no se podía abordar de la misma forma que el consentimiento en el campo jurídico, porque la noción de consentimiento viene primero del campo del derecho civil y de los contratos. Ahora bien, esta introducción del consentimiento a nivel de la reflexión, como concepto para pensar en el encuentro amoroso y sexual, exige una nueva definición del consentimiento. No podemos reducir el consentimiento a un contrato y, por lo tanto, mi punto de partida fue afirmar que en la vida amorosa y sexual nunca hay un consentimiento libre e informado. Porque en la vida amorosa y sexual siempre hay, y eso también lo muestras tú en tu doctrina del consentimiento, siempre hay una parte inconsciente, una parte de obscuridad, siempre hay un compromiso del cuerpo y no únicamente un saber que vayamos a tener sobre el encuentro. Sin embargo, yo he querido mostrar que aunque el consentimiento no sea informado y siempre se base en un no saber, se base siempre en un deseo que tiene que ver también con la confianza, no hay que renunciar a colocar una frontera muy clara entre la ambigüedad del consentimiento, la complejidad del consentimiento, sus matices y la experiencia traumática sexual que no tiene que ver con el consentimiento. Bueno, vamos a entrar en detalle. Te voy a repreguntar sobre muchas cosas que ya has anunciado, porque hay muchas vías, ¿no? Aquí, volviendo a la cuestión de tu crítica al discurso. Bueno, me quito esto porque cuando yo hablo me oigo a mí misma y me vuelvo loca. Volviendo a la cuestión de tu crítica
a ese discurso de la libertad sexual de los años 70, ¿no? Tú dices, ellos, ese discurso de Foucault y otros intelectuales, hay un punto ciego, has dicho, ¿no? Hay un punto ciego y se olvidan de la cuestión del consentimiento. Pero claro, yo creo que aquí está el punto en el que, como tú decías, el psicoanálisis tiene algo que decir, que explicar, porque si miras el discurso de muchos de esos intelectuales, también de Foucault, ellos reivindican el deseo, ¿no? Cuando tú decías, están a favor, digamos, de simplemente relaciones sexuales sobre las que no hay nada que decir. Incluso tú decías forzar también al otro, en este caso al menor de edad, relaciones sexuales. Bien, la cuestión, ellos reivindican el deseo. Hay un cierto discurso del deseo. Bueno, hay un discurso muy evidente del deseo sin límites. Del deseo sin límites, es decir, en el discurso de esa filosofía libertaria de los años 70, hay una crítica a la ley y al consentimiento jurídico porque hay una defensa del deseo. Lo que hay que es liberar el deseo, lo que hay que es no ponerle límites al deseo, como si el deseo implicara la libertad ya. Es decir, como si cuanto más sin restricciones deseamos, más libres somos, ¿no? Y aquí creo que tiene todo el sentido introducir una matiz o una crítica que tú haces con la noción misma de deseo. Esa noción de deseo que hay en esos discursos, ¿por qué no es exactamente la misma que defiende el psicoanálisis? ¿Por qué tú cuando hablas de deseo no te refieres a ese deseo, digamos, que tiene que ser liberado y que, digamos, no tiene que tener límite? Y quizás que es un deseo muy ligado a la potencia, ¿no? A la afirmación. Sin embargo, tú planteas una noción psicoanalítica de deseo que dices tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Y por tanto que no puede ser incompatible con el consentimiento, sino totalmente necesitada, ¿no? ¿Por qué la noción de deseo tuya es distinta a la de Foucault o a la de ese libertarismo sexual, ¿no? Y entiendo que esto tiene todo que ver con la distinción entre goce y deseo en el psicoanálisis, ¿no? Sí, es verdad que esta cuestión del consentimiento, este desafío ético, tiene que ver con la cuestión del deseo y con la forma en la que podemos definir lo que es el deseo. Entonces yo defino el deseo basándome en el psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis y la concepción lacaniana del deseo. Es en efecto diferente de la concepción de Foucault. No es necesariamente opuesta, pero es diferente, precisamente en cuanto a un punto que es esencial y que aporta el psicoanálisis desde Freud, y que es esta distinción entre el campo de las pulsiones sexuales y la cuestión del deseo. ¿Cómo podemos distinguir las pulsiones, las experiencias pulsionales y la experiencia del deseo? Porque no está totalmente separado. El deseo también tiene que ver con la pulsión sexual. Entonces, para distinguir las dos, necesitamos el psicoanálisis, pero es interesante ver cómo Lacan se basó también en la filosofía, no de Foucault, pero también la de Hegel, para decir que el deseo estaba siempre relacionado con el deseo del otro. Es decir, el deseo no está solo, no es una pulsión simple que exige una satisfacción, sino que el deseo tiene que ver también con la relación del otro, la relación con el otro, el deseo del otro y la palabra, es decir, con el hecho de poder hacer que se reconozca el deseo a través de la palabra y tener en cuenta también el deseo del otro.
Efectivamente, hay una distinción que me parece muy importante para no legitimar una violación, porque finalmente con un cierto pensamiento de Foucault podríamos llegar a decir no hay realmente violación cuando estamos en el campo del deseo sexual. Lo que cuenta es luchar contra las normas. Sí, pero ¿cómo tener en cuenta el deseo del otro y el consentimiento del otro? Entonces, la definición lacaniana del deseo es muy fuerte y es muy actual en cuanto a estas cuestiones sobre la vida amorosa, de los abusos, de las violaciones, porque precisamente a través de esta distinción que Lacan hace entre el régimen del goce, que no tiene en cuenta al otro, y en el que puede haber una cierta violencia, y el régimen del deseo y su complejidad, que tiene en cuenta el deseo del otro, porque precisamente no hay deseo sin relación con el otro. Entonces, con esta distinción podemos definir el ámbito del consentimiento, la experiencia del consentimiento como algo de deseo relacionado con el deseo para el sujeto y para el otro. Y si pensamos en la vida sexual únicamente como una liberación pulsional, puede que fuera necesario en algún momento. Hay que comprender también el contexto de los años 70 y la represión que había en cuanto a la vida amorosa y sexual, pero si no introducimos esta cuestión de la distinción entre el puro campo de la pulsión sexual que busca satisfacción y que puede también tener que ver con el abuso de poder, y el campo del deseo, que tiene que ver con un consentimiento del sujeto para decir algo y para tener en cuenta este encuentro y lo que se manifiesta en este encuentro, un consentimiento para interpretar el deseo del otro. Si hacemos esta distinción, de cierta forma podemos proponer un consentimiento que tenga que ver con la relación del otro, la confianza, el deseo del otro, pero que no se reduce a un contrato, porque efectivamente el deseo no puede contractualizarse como si la sexualidad pudiese ser totalmente informada. En ese sentido te iba a preguntar, ¿por qué en tu perspectiva no es traducible lo que tú estás llamando consentimiento, que estás ligando efectivamente al deseo, como nos estás explicando, con la ley? Es decir, ¿en qué sentido a ti no te parece transportable? Y en qué sentido, por tanto, estamos hablando de una cuestión ética, pero no jurídica. ¿Qué límites tiene la ley para entender esta concepción del sujeto y del consentimiento que tú estás defendiendo? Sí, hay un punto muy importante que has evocado al principio de la conversación sobre un cambio legislativo en Francia que se ha producido tras estos debates sobre el consentimiento, pero sobre todo tras relatos literarios sobre el consentimiento, como el de Vanessa Springora, sobre lo que le ocurrió a los 14 años con Gabriel Matzneff y la dimensión traumática de esta experiencia, y otro relato que es el de Camille Kouchner, que habla de la cuestión del incesto, que se llama La familia grande, y que nos ha hecho cuestionarnos este tema desde un punto jurídico, porque ella es abogada de formación. Es muy importante darnos cuenta de que en Francia hemos tenido que esperar a 2021 para que haya una edad legal de la mayoría sexual, que son los 15 años. Es decir, antes de 2021 no se tenía en cuenta en la ley el no consentimiento de los niños.
De alguna forma, sí que estaba tenida en cuenta la diferencia de edad como circunstancia agravante y también la cuestión de la edad menor de la víctima era una circunstancia agravante, pero no se tenía en cuenta el no consentimiento. Entonces la ley creo que tiene una función muy importante que jugar y se ha hecho así en Francia y es la definir el no consentimiento. Es más fácil pasar por la ley para definir el no consentimiento que para definir el consentimiento. Y aquí hay una complejidad. Entonces esta ley francesa de 2021 ha definido la mayoría sexual, es decir, la edad por debajo de la cual no es legal tener una relación sexual, en todo caso, con una diferencia de edad. No estoy hablando de sujetos de la misma edad. Y son los 15 años. Esto es una consecuencia de los relatos, de la toma de palabra por escrito en primera persona, en particular de Vanessa Springora y de Camille Kouchner. Es importante ver que no solamente el movimiento colectivo MeToo, sino el relato en primera persona, el que ha permitido entrar en la complejidad de la experiencia subjetiva traumática, como el relato de Vanessa Springora, que nos ha llevado a una toma de conciencia a nivel jurídico de la necesidad de reformar la ley, de fijar esta edad del no consentimiento. En Francia tenemos muchos casos, efectivamente, que tienen que ver con esta cuestión del no consentimiento de los niños, como el caso Betaram, que es un caso muy importante que concierne a una institución religiosa donde maltrataban y abusaban de niños. Está el caso Pellicot, del que has hablado, que no tiene que ver con el consentimiento, porque es un caso que tiene que ver con la sumisión química, no tiene que ver con el consentimiento. Es una cuestión de puro abuso de poder y el consentimiento aquí no está en juego. Algunos hombres, en efecto, han dicho que creían que esta mujer estaba dormida y que no podía hablar, consentía. Aquí vemos en todo caso la forma en la que la ley tiene un papel muy importante que jugar en la definición del no consentimiento. Y es importante preservar también, y es lo que propones tú también en tu doctrina del consentimiento, es preservar el campo ético del consentimiento, no intentar transformar el consentimiento afirmativo, positivo, en un simple sí que se podría a lo mejor arrancar, forzar finalmente y que se puede instrumentalizar también, porque consentir no solo es decir sí, consentir es ir, es aceptar un encuentro con su cuerpo, con el deseo, pero sin saber si finalmente con el tiempo cuál será el resultado de este encuentro. Hay también una temporalidad del consentimiento y es lo que abordo en mi último libro, cuyo título es difícil de traducir en español y es La Déprise, que habla de la desobediencia, donde me cuestiono sobre qué es lo que hace que una vez que hemos consentido a una experiencia, podemos después darnos cuenta de que queremos irnos de ahí y que nos encontramos en una forma de servidumbre voluntaria y tenemos dificultad para desobedecer. Este punto suplementario es el que he querido abordar en mi último libro que se llama La Déprise, para mostrar que podemos finalmente distinguir esta función de la ley que es esencial, por supuesto, para proteger de las violaciones, pero al mismo tiempo preservar también un campo donde la ley no tiene que entrar, no tiene que definir la ley sobre lo que debe ser el deseo y sobre lo que
habría que poder decir de forma explícita para definir el deseo. Volviendo a esto que estabas justo diciendo sobre la cuestión, ha aparecido varias veces la cuestión del no saber, de esto que tú dices, no es una experiencia esclarecida, dices en el libro. Claro, cuando hablamos de la cuestión del menor de edad o el niño, ¿no?, que tú traes a colación en el libro y ahora estabas hablando de ello, de alguna manera estamos diciendo que no es explicable, digamos, creo, vamos a ver si estás de acuerdo, no es explicable el límite legal de la edad del consentimiento partiendo de una noción de deseo como la que estabas criticando antes, ¿no?, en la que se trata de gozar. Porque precisamente si el deseo fuera nada más que un placer, un goce, por otra parte, bueno, ¿no?, así de simple, efectivamente Foucault tendría razón, el niño es un ser deseante, el niño goza, quien tiene algo que decir, ¿no? Sin embargo, cuando introducimos una cuestión mucho más compleja del deseo, tú introduces un aspecto de oscuridad, ¿vale? Tú introduces un aspecto de riesgo. Tú dices, el sujeto, al consentir, se arroja a una experiencia incierta, ¿sí? Y creo que de alguna manera estamos diciendo que tiene sentido proteger al niño de esa incertidumbre, en el sentido de que no es simplemente un goce bueno, inocuo y simple. Es en realidad una experiencia que pone en riesgo al sujeto. Tú cuando consientes te expones a esa incertidumbre y a la posibilidad de un daño, ¿no? Creo que de alguna manera en tu discurso hay la posibilidad de decir que sí que tiene sentido proteger al menor de edad de ese riesgo que implica la incertidumbre y la oscuridad. Sin embargo, al mismo tiempo defiendes que obviamente una mujer tiene el derecho a correr ese riesgo, ¿no? Entiendo que la distinción entre el menor de edad y el mayor de edad es una distinción muy relevante porque dices, eso de lo que protegemos al menor es justo de lo que no hay que proteger a una mujer adulta. Y eso de lo que no tenemos que proteger a una mujer adulta implica riesgos, ¿no? A mí me gusta muchísimo cuando tú dices, si pensamos en el consentimiento como un riesgo, como un lanzarse a lo desconocido, dices, en el consentimiento amoroso, donde se revela precisamente, ¿no?, yo te digo que sí y me pongo en riesgo, dices, se revela la verdad de todo consentimiento. Clotilde tiene esta frase en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Cuál es, digamos, el mayor peligro de eso, ¿no? ¿Qué es lo que un sujeto arriesga cuando dice que sí? Sí, por eso, para intentar demostrar este riesgo, que también tiene que ver con un impulso, no es solo un riesgo en el sentido en que se puede correr un riesgo, es también un riesgo en el sentido en que deseamos ir sin saber para hablar de esta oscuridad que no es negativa, que forma parte del no saber, que se incluye en todo deseo. Yo he querido intentar distinguir precisamente diferentes tipos de oscuridad. No hay que confundir tampoco todas las oscuridades. En el origen del psicoanálisis se encuentra la cuestión del traumatismo psíquico y sexual, en particular el trauma sexual de los niños. Uno de los primeros casos de Freud fue el caso Emma en 1895 y se trata de una experiencia traumática que una joven de 18 años recuerda, puede recordar, la había olvidado y la recuerda cuando la está analizando Freud y le ocurrió cuando tenía 8 años. No solamente no era mayor de edad, era menor,
pero tampoco había llegado a la pubertad. Esto es realmente el trauma psíquico y sexual definido por el psicoanálisis, el de los niños. Entonces, para intentar distinguir estos diferentes campos de obscuridad entre ceder y consentir, yo he propuesto introducir matices, grados de otro verbo, que es el verbo dejarse hacer. Dejarse hacer, es decir, finalmente encontrarse también bajo el efecto producido por un encuentro, dejarse llevar por lo que nos pasa. Dejarse hacer tiene una forma de pasividad, pero puede también ser una apertura al otro. No es una pasividad en el sentido en el que somos víctimas, no, es una apertura a lo que nos pasa, al encuentro, a la sorpresa del encuentro. Entonces yo he distinguido 3 grados del dejarse hacer para intentar distinguir precisamente diferentes matices de estas zonas grises, como se llaman, del consentimiento. Ya no sabemos bien si hemos consentido o no, para simplemente hablar un poco y dar un poco de información. Para mí, el primer grado del dejarse hacer, del consentimiento, es un grado que tiene que ver con el encuentro consentido, deseado por el sujeto, donde el sujeto se deja hacer por lo que le ocurre y por el deseo que surge entre dos en un encuentro. Aquí no hay forzamiento, no hay víctima, no hay instrumentalización. Es una experiencia donde hay un riesgo, efectivamente, porque el sujeto de alguna forma se deshace de una cierta armadura, protección, para ir en el sentido del encuentro. Este es el primer grado del dejarse hacer, que es positivo. Pero a continuación hay grados del dejarse hacer que son más complejos y que puede que puedan iluminar a la ley, esclarecer la ley, pero que no se tienen en cuenta en la ley. Hay un grado en el del dejarse hacer, donde el sujeto se deja hacer sin consentir del todo, pero encontrándose en un estado de angustia, estando angustiado por el encuentro y preguntándose lo que el otro quiere, cuestionando sobre el deseo del otro. Esto ya es otro grado donde nos acercamos a una experiencia más confusa, más arriesgada. Al final hay una frontera que se sobrepasa y es en el dejarse hacer, que tiene que ver con el mal encuentro, es decir, con el encuentro que causa un trauma. Y aquí no nos encontramos en una confusión del consentimiento, quiero, no quiero, puede ser, ya no lo sé. No, aquí el sujeto se deja hacer porque ya no puede responder a la situación, porque cede a la situación y porque desaparece como sujeto. Esta es la experiencia traumática que tiene que ver con otro registro del dejarse hacer y que tiene que ver también con el silencio, con el hecho de que el sujeto ya no puede decir sí o no, ya no dice nada. Este silencio, esta forma de que te corten la lengua, tiene que ver con la desaparición del campo del consentimiento, tiene que ver con el abuso. Y en particular, este fue el caso de Emma, de esta primera paciente de Freud. Y aquí se define otro campo que no se puede definir desde la filosofía de Michel Foucault, efectivamente, y es el campo del traumatismo psíquico y sexual, o también es el campo del incesto, donde hay una transgresión que va a producir una desaparición de la palabra en el sujeto que tiene esta experiencia.
Y para terminar con esto, quizás me gustaría decir que lo que distingue la concepción de Foucault del deseo de la concepción lacaniana psicoanalítica es que para Lacan el deseo limita con la pulsión. Para Foucault existe esta idea de que hay que seguir el deseo de forma ilimitada. Para Lacan hay esta idea ética de que la dimensión del deseo, cuando reconoce al otro, se tiene en cuenta al otro, entonces limita, tiene un límite con la pulsión, incluso con la pulsión de muerte. Me gustaría, aquí has dicho una cosa muy importante sobre la cuestión de la pasividad, del dejarse hacer. Ahora ha aparecido la palabra silencio. Yo creo, a ver si estás de acuerdo, que uno de los problemas de que este campo de territorios grises que tú estás queriendo, donde tú estás queriendo hacer distinciones muy complicadas, ¿no? Y tú recuerdas, estamos en una situación de terrenos difusos donde, no obstante, tenemos que intentar distinguir las cosas. Pero cuando, digamos, un discurso jurídico y legal coloniza esta conversación que estamos teniendo, obliga a una clarificación, a una simplificación peligrosa. ¿Por qué? Porque, claro, una de las cosas que ocurre en el discurso actual del consentimiento es que pareciera que toda pasividad del sujeto es ya un abuso, que todo silencio del sujeto es ya un abuso, que toda receptividad del sujeto femenino implica ya una violencia. Esto es, yo creo que una de las tintes que acompaña un discurso del consentimiento que, precisamente porque creo que tiene esta deriva contractualista, pide a la mujer que sea activa permanentemente en su deseo, pide a la mujer que vaya al encuentro sexual sabiendo lo que desea, pudiéndolo explicar, pudiéndolo exponer, es decir, que desee antes de encontrarse con el otro. Es decir, tú tienes que saber lo que deseas para después poder explicar muy claramente a tus parejas sexuales cuál es tu deseo, lo cual se convierte en un deseo totalmente solipsista, donde el sujeto es autárquico totalmente y, por tanto, creo que se parece más a la pulsión que al deseo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, si a las mujeres se nos dirige hacia esta idea de si tú no deseas activamente, entonces estás siendo objeto de violencia por parte del otro, lo que está desapareciendo de la escena es precisamente ese lugar intermedio que tú planteas, donde existe la posibilidad de una pasividad libre, donde existe la posibilidad de un sujeto que de hecho recibe o está receptivo al otro y por tanto no puede saber qué desea o no es independiente del encuentro con el otro, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo que más desaparece de un discurso jurídico que hace una ficción que yo creo que tú criticas perfectamente cuando tú dices, porque Clotilde hace esta cosa de voy a hablar del consentimiento informado, ¿no? Y Clotilde dice, nos dicen las leyes y nos dice, por ejemplo, la regulación de los consentimientos médicos, que el consentimiento tiene que ser informado, ¿no? Entonces a un sujeto se le dice, necesitamos tu consentimiento informado, entonces te informamos de los riesgos de esta operación, y tú después consientes informado. Y claro, por lo tanto, el sujeto consiente sabiendo perfectamente a qué consiente y qué va a pasar. Esa es, en teoría, la idea del consentimiento informado. Y tú, sin embargo, dices, bueno, todo esto es una ficción. O sea, todo esto es mentira, ¿vale? Y Clotilde dice, no, te hacen firmar un consentimiento informado precisamente porque hay un riesgo. Es decir, porque no se sabe qué va a pasar, ¿vale? Entonces es al revés. Tú firmas un consentimiento y dices, pase lo que pase, que no sabemos,
lo asumo. Y en realidad tú dices, esto que en el amor o en el encuentro amoroso o en el encuentro del deseo, llamémoslo erótico, ¿no? Es muy claro porque tú te entregas a otro o dices, allá vamos, ¿no? Allá voy contigo, pero en realidad no sé qué va a pasar del todo, así que me expongo a lo que venga. Tú dices, es la verdad de todo consentimiento y revela que la ley opera sobre ficciones totalmente, ¿no? Entonces, la cuestión es que quizás, no lo sé qué piensas, la ley tiene que operar sobre estas ficciones. Construye una ficción normativa que tiene su sentido. ¿Por qué? Porque produce determinados efectos, pero que sin embargo, si nos la creemos mucho, empezamos a no entender lo que pasa en el sexo, ¿no? Y creo que algo de esto ocurre, no sé cómo lo ves, con este discurso contractual donde pareciera que la libertad femenina en el terreno sexual pasa por convertirnos en un sujeto del consentimiento informado médico. Y se nos dice, chicas, informaros muy bien de lo que vosotras deseáis para que cuando lleguéis con un encuentro con la pareja aceptéis y firméis, vamos a decirlo así, pero hagáis un contrato claro, limpio, informado y por tanto, claro, esta idea de libertad sexual es profundamente problemática para nosotras y nosotros, pero especialmente para el sujeto femenino que es el destinatario, ¿no?, de este discurso. Sí, totalmente. Este es un punto muy importante de nuestra conversación de hoy que me viene a la mente escuchándote, Clara, es que la idea de un consentimiento libre e informado es una ficción jurídica. Es una ficción que necesitamos en derecho, pero es una ficción jurídica. Y efectivamente, aunque nos vayamos del campo del amor, y es lo que he querido mostrar en el libro, en particular si pensamos, como decías, en un consentimiento libre e informado en el marco de un procedimiento de cuidados, de médico, ¿qué hace que consintamos en dejarnos hacer por un cirujano o un médico? ¿Qué es lo que nos hace consentir? No simplemente porque hemos firmado y leído rápidamente los posibles riesgos, es porque tenemos confianza. No sabemos a lo que consentimos, pero confiamos en ese otro, en ese médico, para hacerse cargo de nosotros. E incluso entonces en el campo, un campo en el que utilizamos esta ficción del consentimiento libre e informado, en realidad, desde el punto de vista subjetivo, se trata de otra cosa. Se trata de fiarse de otro. Hay un encuentro que no se basa en un saber compartido y racional, sino que más bien se basa, en cuanto al médico, en una confianza que tenemos no solamente en su saber, sino también en su buena voluntad y su acto. Y de hecho hay un cierto número de casos actuales en Francia de médicos que han traicionado esta confianza. Ahora, en cuanto a la cuestión de la que hablas, esta exigencia que se reformulaba en cuanto a los sujetos femeninos que tienen que saber exactamente cuál es su deseo y a qué consienten. Primero, esta exigencia es casi antinómica con el deseo, porque precisamente el deseo, si le damos una definición más allá de la voluntad, si consideramos que el deseo tiene que ver también con el cuerpo y con algo que nos atraviesa, que se nos escapa, el deseo sorprende siempre al sujeto cuando surge y lo transforma. Lo transforma en una especie de extranjero para él mismo. El deseo nos convierte en misteriosos para nosotros mismos. No comprendemos bien lo que nos pasa, pero sentimos un deseo
Y de esto podemos estar seguros. Tenemos algo que tiene que ver con el deseo, sentimos eso, pero no podemos racionalizar esta experiencia del encuentro, del deseo, transformando esta sorpresa en un contrato que anularía esta sorpresa. Yo creo que no solo hay algo antinómico con el deseo, sino también hay algo violento, es otra violencia, otro forzamiento, e incluso hay un punto de perversión en el hecho de querer, de alguna forma, casi hacer que la sexualidad sea una ciencia, que sea un saber transparente. Ahora bien, lo que el psicoanálisis nos enseña, lo que descubrimos en la clínica, cuando hacemos un análisis y cuando somos psicoanalistas, descubrimos que precisamente hay un enigma para cada sujeto relativo a su ser y a su deseo. No tenemos una relación transparente con nuestra identidad. Y esto también tiene que ver con la identidad. No podemos reducirnos a una identidad que sería de alguna forma totalmente legible para nosotros mismos. Entonces, cuando experimentamos angustia, por ejemplo, o sufrimiento, nos damos cuenta de que hay algo en nosotros mismos que nos es extraño, misterioso y secreto. Es verdad que toda la complejidad está en saber cómo pensar en una civilización que reconoce los abusos, que coloca una limitación, un límite, sin que este conocimiento se convierta finalmente en una especie de nuevo programa que consista en querer definir lo que debe ser el encuentro y el buen encuentro. Claro, intentando evitar este riesgo, combatir los abusos, pero sin acabar yendo a un control, digamos, del sexo por el cual al final se neutraliza la sexualidad misma, ¿no? O convertimos la sexualidad en un peligro del que protegernos, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? De llegar a ese lugar securitario, ¿no? Claro, si existe la posibilidad de habitar una receptividad, un lugar de lo pasivo que no sea necesariamente, que no implique violencia, porque creo que esto es un punto muy nuclear de un debate feminista, ¿no? Yo creo que hay un feminismo que yo por eso lo traía a colación en el libro. Creo que hay un feminismo norteamericano muy vinculado al feminismo de la dominación estadounidense que rechaza frontalmente toda forma de pasividad. De hecho, tuvo debates con, no solamente con algunas otras posiciones feministas, sino también con una parte importante del movimiento LGTBI, porque como muestra la reflexión de la teoría queer, la pasividad es también un lugar explorado, por ejemplo, por los hombres gays. El lugar de una pasividad, de un rol pasivo, donde no obstante no está siendo violentado, ¿no? Existe una sexualidad que explora muchísimo ese espacio, ¿no? Sin embargo, hay un feminismo que ha respondido frontalmente contra eso. Esto se ha traducido en debates sobre el trabajo sexual, la pornografía y también debates sobre el sadomasoquismo en las comunidades lésbicas, entre lesbianas. Por parte de algunas comunidades lésbicas se defendía la posibilidad de una ficción sadomasoquista de roles de poder que era ficticio y donde una persona podía habitar el lugar de la pasividad sin que ese sujeto fuera arrasado o vulnerado. Otro feminismo ha dicho esto es imposible, ese espacio no existe y la ley lo debe evitar a toda costa, ¿no? Claro, si defendemos que esa deriva sería excesivamente securitaria
en la protección de las mujeres y que hay algo de la libertad femenina que se perdería si nos dijeran, tú no puedes ser un sujeto receptivo. Si nos dijeran esto, claro, estamos diciendo aquí, eso sería sacrificar la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no es un sacrificio que podamos hacer y aceptar. Sin embargo, si no queremos hacer ese sacrificio, entonces entiendo que estamos diciendo que al aceptar la posibilidad del dejarse hacer por otro, entramos en un territorio donde efectivamente puede haber maneras de tratar mal el otro, abusar del otro, forzar al otro, que efectivamente no vamos a distinguir a través de una ley que diga si no has hablado claramente tú, has sido abusada, porque no estamos dispuestas a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos, que es el punto de tu libro, ¿no? ¿Cómo entramos en la diferencia de esto? Porque aunque la ley, digamos, no pueda tomar esa vía rápida, ese atajo peligroso, hay una cuestión aquí, ¿no? Y yo creo, a ver si estás de acuerdo, que aquí nos aproximamos a la posibilidad de que algunos de estos forzamientos que tú dices, hay un dejarse hacer donde hay trauma, en el sentido de hay violencia contra el sujeto que queda anulado, ¿no? Puede ser que algunas de esas formas la ley las identifique y diga aquí hay una violencia, pero puede haber maneras de forzar al otro, quizás cuando tú dices hay dejarse hacer con angustia, donde no podemos decir que sea exactamente eso que dos sujetos desean, ¿no? Y puede haber encuentros sexuales que la ley no tenga manera de decir esto tiene que estar prohibido, porque tendría que hacer una simplificación peligrosa y sin embargo éticamente son profundamente problemáticos, ¿no? Y por tanto, creo que tú, ya lo he dicho, ¿no? Pero creo que Clotilde, su perspectiva es muy importante porque está diciendo, aunque la ley no diga nada de esto, hay un problema. ¿Cómo va a hacer el feminismo para, no a través del vehículo de la ley y las categorías de delitos, sino por otra vía, establezcamos esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es el espacio de esa reflexión, de esa conversación ética que además tú dices remite a un aspecto muy particular del sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener esa conversación? O sea, precisamente para que el feminismo no confíe en la ley, para hacer algunas distinciones que no le queremos encomendar a la ley, ¿cómo las hacemos y cómo abrimos esa conversación, ¿no? Sí, has empleado varias veces el término pasividad. Sí, tienes razón. Se le puede dar valor a un tipo de pasividad que puede ser elegida, pero en este primer grado del dejarse hacer, en el encuentro, yo diría que sí que hay una pasividad, pero que es una apertura al otro, que está totalmente en las antípodas de la pasividad en la experiencia traumática, que es un ceder a la situación, en el fondo encontrarse en un forzamiento que no tiene que ver con una apertura al otro, sino con un verdadero control sobre el cuerpo. Y por eso el verbo ceder es muy interesante. Lacan lo emplea en el seminario sobre la angustia y dice que en la experiencia traumática el sujeto cede a la situación, no solamente al otro, sino a la situación. No puede responder a la situación. Realmente creo que hay que introducir matices en la cuestión de la pasividad. Está el dejarse hacer, que sería una apertura, una acogida del suceso del encuentro, y el dejarse hacer, que es realmente una desaparición del sujeto, como decías, una anulación. Y cuando hablamos de ética, es interesante también ver que Lacan definió
la ética del psicoanálisis a partir de una cierta relación con el deseo, con esta fórmula de no ceder en cuanto a su deseo. Y eso es lo que exploro también en mi último libro, La Déprise, es decir, esta necesidad ética. No sé si podemos hablar del campo del derecho, yo creo que es la ética, es esta necesidad ética también de no dejarse hacer cuando el deseo se maltrata, se asfixia. Esta es la cuestión que es un poco diferente a la obediencia y a la desobediencia, pero que se encuentra en el campo de lo íntimo. Es decir, finalmente hay un consentimiento al encuentro, puede haberlo, pero ¿hasta dónde el sujeto va a consentir? En la medida en que el consentimiento al principio se basa en un no saber, así que no sabe hacia dónde va a conducirlo ese consentimiento. Y aquí puede haber una idea de que hay una apertura al principio, al encuentro, pero también la necesidad de, con el tiempo, durante el encuentro, de poder desobedecer a lo que se transforma en otra cosa, que ya no tiene que ver con el deseo exactamente, sino que puede ser un tipo de control sobre el sujeto. Aquí también tenemos matices de la experiencia subjetiva que tienen en cuenta el subconsciente, el inconsciente, que pueden definir a la vez experiencias de dejarse hacer, pero también experiencias en las que corresponde al sujeto no dejarse hacer y poder decir en un momento determinado no a una cierta experiencia. Y aquí estoy hablando de sujetos femeninos mayores de edad, no de niños. Claro, sí, sí. Bueno, la última pregunta, porque ya tenemos que ir cerrando, pero justo enlazando con esto que acabas de decir, ¿no? Una de las preguntas, a mí, una de las preguntas que me hacen con respecto a este tema a veces es ¿cómo le explicarías el consentimiento a los niños? Esta pregunta me la hacen mucho, porque digamos, como el discurso del consentimiento es ahora mismo una cosa que obviamente se traduce en leyes, pero tiene esta parte, digamos, de educativa, pedagógica, ¿no? De gente preocupada por cómo damos a los adolescentes herramientas para el encuentro con otra persona en el sexo y cómo les educamos o les damos como, sí, sobre todo herramientas que les permitan, digamos, no reproducir una cultura donde el otro es vulnerado, ¿no? Y en realidad me parece la pregunta más difícil que me hacen. Me parece muy difícil de contestar. Y cuando yo te leo a ti, creo que entiendo por qué es tan difícil esa pregunta, porque podría tener una respuesta muy tonta, ¿no? Que sería, bueno, pues le dices a los adolescentes que siempre le pregunten a la otra persona si quiere o no quiere. Obviamente nos lleva a eso, ese discurso. Sé que la respuesta que se quiere es esa, cuando se hace esa pregunta. Y sin embargo, lo que tú estás planteando es que el consentimiento, volviendo a la cuestión del adulto y del niño, es una cosa profundamente de adultos. O sea, tú lo que estás planteando es que la responsabilidad ética que tiene un sujeto es la de, aun no sabiendo cuál es el deseo del otro, sentirse éticamente comprometido. Y por tanto, no basta, digamos, que el otro te diga sí. A nivel ético no basta. Esto es lo que tú planteas. Yo creo que a nivel jurídico sí basta, ¿sí? Pero de nuevo, dejando eso al margen, tú estás diciendo, sería muy fácil quitarnos la responsabilidad ética diciéndole, tú si me dices que sí, yo ya me despreocupo. Y Clotilde creo que está planteando de, no, me temo que sigue siendo más complejo.
Alguien te puede decir que sí y en realidad sentirse angustiado. Y tú sigues siendo responsable éticamente, no jurídicamente, pero sí éticamente, de que eso esté ocurriendo. Entonces, ¿qué le tienes que decir a quien te pregunta esto sobre un niño? Yo digo, no sé cómo lo diría, pero creo que respondería o le diría a un adolescente: es muy complicado saber lo que otro desea y quiere, no lo vas a tener claro siempre, no hay caminos ni soluciones rápidos ni atajos, no te puedo dar las instrucciones de una lavadora, de un electrodoméstico, y sin embargo tienes que intentar descubrirlo con una delicadeza enorme con el otro, y siempre esto es tu responsabilidad. Y no sé qué más se puede decir a partir de ahí, poco más, porque a partir de ahí es toda la complejidad, ¿no? Sí, yo, como tú, Clara, no pienso que podamos, digamos, dar instrucciones que puedan hacer que la vida amorosa y sexual sea totalmente segura. Sin embargo, creo que nos encontramos en un momento muy importante de la civilización. No obstante, yo creo que vemos que gracias al Me Too, a todos estos cuestionamientos sobre el consentimiento en la generación de hoy, de los adolescentes, algunos de ellos no son todavía mayores de edad, pero ya hay una conciencia, una lucidez sobre la complejidad de estas experiencias. Yo creo que es algo que es un avance. Efectivamente, no tiene que transformarse en reduccionismo, no podemos reducir la vida amorosa y sexual a un protocolo, de alguna forma informado. No obstante, yo creo que es algo muy emotivo, porque yo he participado en charlas en institutos en París y me ha parecido muy emotivo ver cómo los chicos también están muy conmovidos, trastornados por esta cuestión de cómo abordar el encuentro y cómo saber finalmente si hay un verdadero consentimiento. Yo creo que aquí tenemos un espacio de apertura para este cuestionamiento y no creo que se trate de educar como si pudiéramos señalizar, limitar el consentimiento. Sabemos bien que el deseo se escapa siempre a esto. Sin embargo, yo creo que podemos hacer pasar un mensaje que consista en civilizar un poco la pulsión, es decir que en efecto todas las experiencias sexuales no son necesariamente deseables si hay algo que tiene que ver con el abuso, pero sobre todo me parece que hay un camino que se está trazando precisamente para llegar a un cuestionamiento sobre la complejidad de la experiencia del deseo amoroso y sexual. Yo creo que a la vez tenemos que preservar este lugar para el no saber, es decir, no podremos transformar la sexualidad en ciencia, no vamos a hacer que la sexualidad sea una ciencia, porque como dice Lacan, la sexualidad abre un agujero en el saber, confronta a cada uno algo que no sabe. No obstante, creo que podemos confiar en la angustia y considerar que si estamos angustiados por una experiencia, puede que tengamos que tomar esta angustia en serio e interrogarnos sobre lo que nos pasa. Para terminar con este punto, has hablado de la cuestión de la responsabilidad ética y yo creo que es un punto muy importante del que tenemos que hablar. Igual que en el caso Pellicot considerábamos que cada hombre era responsable, es responsable de sus pulsiones y de lo que ha decidido hacer, podemos defender la idea de que hay una responsabilidad también del sujeto que lo conduce, que lo lleva a interrogarse sobre lo que le pasa, sobre a lo que ha consentido
y lo que puede en algunas ocasiones haberlo alejado de su deseo. Entonces yo creo que a la vez tenemos que transmitir un discurso amoroso, como se hace en todas las épocas, dejar un lugar al encuentro con su parte de no saber, pero también no renunciar finalmente a esta lucidez nueva sobre lo que no es amor, lo que no es encuentro sexual consentido, sino que tiene que ver con la violación. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Clotilde. Yo creo que, siendo lo complejo que es, ha sido súper interesante y ha abierto como muchos lados de la cuestión. Y nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Clara.